Buen día con todos. En esta oportunidad se va a comentar respecto al caso TAS 2025 a 11417, en el que el club peruano Cusco FC apeló ante el Tribunal Arbitral del Deporte una decisión emitida por la Cámara de Resolución de Disputas. Este caso en concreto resulta especialmente muy interesante porque combina temas de derecho laboral, derecho deportivo y arbitraje internacional. Asimismo, aborda un aspecto un tanto sensible, lo que es de la terminación del contrato de un futbolista, que en concreto trata de un futbolista que tiene problemas de salud mental, lo cual vamos a ir a detallar a profundidad en las siguientes diapositivas y como parte de este podcast. Entonces, a partir de este caso, vamos a empezar a analizar qué es un convenio arbitral, cómo funciona el arbitraje deportivo y cuál es la importancia que tiene el Tribunal Arbitral del Deporte en la resolución de controversias internacionales. Entonces, con ese preámbulo, empezamos con la primera pregunta. En este caso es, ¿cuáles son los hechos relevantes del presente arbitraje? Para ello tenemos a dos personas que son parte del equipo, que es el compañero Richard y el compañero Javier, ¿no? Y en este caso hemos consensuado en que esto se reparta en 6 puntos iniciales. El primero es la celebración del contrato deportivo, lo segundo es la aparición de problemas personales y médicos, el tercero es el viaje del jugador a Uruguay, cuatro es el procedimiento disciplinario, cinco son las actuaciones ante los órganos deportivos y por último, la determinación de la competencia del CAS. En este punto, ¿hay algo que quieran aportar, apreciados compañeros? Sí, respecto a la celebración del contrato que se ejecuta el 1 de diciembre de 2022, sobre el problema médico patológico que padecía este jugador, yo entiendo que el club sí tenía conocimiento sobre este problema, que se había detectado ya dentro del club. Y bueno, justo como dice en el segundo punto, hay una aparición del problema por personales médicos desde el año 2023. Sin embargo, el contrato se celebra el 2022. Cuando comienzan estos problemas, se trata de un problema psicológico de ludopatía. Comienza a generarse una serie de malestares al equipo, ¿no? De una serie de inconvenientes por el tema económico. Realiza unos préstamos el mismo club y a la vez también se realiza unos préstamos económicos con los mismos jugadores, ¿no? Quienes han procedido también a presentar las denuncias por estafa. Este sería uno de los puntos neurálgicos. Y luego, posteriormente, el abandono del club, ¿no? Cuando es recomendado o retorna a su país para iniciar un tratamiento médico, que de posterior ya no le ha permitido regresar al club para retomar su participación o su entrenamiento. Creo que eso sería, en resumen, la parte de los hechos relevantes del presente arbitraje. Sí, es Eh, correcto. ¿Algo más que aportar, compañero Richard? claro, compañero, sí, analizando, compañero, vuestra apreciación del caso, claro, el club debía tener conocimiento, ¿no? De los hechos del mal psiquiátrico del jugador, pero en muchos casos, compañero, suelen ocultar al momento del contrato algunos malestares, ya que la dulopatía no se manifiesta de manera física, sino ya de manera compulsiva. Al momento de firmar el contrato, el jugador omitió de repente esa falta, ¿no? Psiquiátrica. Con el tiempo ya se vio el malestar del jugador, ¿no? Incu- eh, Infringiendo, digamos, en no ir a entrenar de manera correcta. De otro lado, compañero, yo no estoy a favor del jugador, del club, porque también representa, la salud mental es un derecho fundamental, ¿no? Como dice el compañero, estamos abordando derechos laborales, y derechos fundamentales. Acá, el derecho fundamental de la salud psiquiátrica y tiene una gran relevancia, ¿no? En cualquier persona. Y en vista de que el club lo separó, bueno, yo no estoy de acuerdo en ese sentido, ¿no? Justamente debe evaluar su situación médica. Es por eso que llevan el caso al tribunal arbitral, ¿no? Y hasta el TAS.
En ese sentido, compañero, yo también estoy de acuerdo que el jugador ha cometido una incurrencia, una falta al abandonar el club sin previo aviso. De otro lado, el club tiene que evaluar también esto, el estado de salud del jugador. Bueno, de mi parte, en hechos relevantes sería eso, compañero, mi apreciación desde el punto de vista. Sí, es correcto. Hay un punto álgido que se toma en cuenta acá, que es la ludopatía, que se evidencia en este caso. Entonces, es justamente este tema médico lo que toma conocimiento después el club deportivo. Y a raíz de ello es donde se empieza todo este, bueno, todo este interín de problemas, donde justamente el punto 4, que es parte del procedimiento disciplinario de despido, abarca ciertas cosas, pero eh, no se toma a profundidad, o perdón, trata de tomar como hasta de pretexto el tema médico cuando debe ser un tema que debe ser tratado antes de que pueda ser retirado. Y ahí justo va el punto de inflexión en todo este asunto. Y acá ya pues entra el tema de lo que venimos estudiando, lo que es el lado arbitral. En el punto 5 que son las actuaciones ante los órganos deportivos. Entonces aquí intervienen varios factores, varios entes que ayudan a amplificar este tema. Y también se empieza a determinar la competencia del TAS, qué tanto puede intervenir. Entonces, estos puntos que son parte de lo que hemos estudiado en este caso, nos da ciertos alcances, ¿no? De cómo debería intervenir o cómo se debe dar este tipo de casos arbitrales, quiénes intervienen, qué es lo que hacen en este proceso. Y bueno, como parte de la pregunta B, vamos a pasar a la pregunta B, que nos... Compañero, Sí, sí, ¿algo más que aportar? sí, Claro que justo sí. cuando ya se produce el procedimiento disciplinario, el despido, y entramos al tema de las actuaciones ante los órganos deportivos, la determinación de la competencia del TAS, también podríamos agregar de que, bueno, detalles, ¿no? El 1 de diciembre de 2022 se pacta el contrato hasta finales de 2024. Paralelamente, el Club Cusco le otorga un préstamo, le ha otorgado a este jugador préstamos sucesivos entre abril y agosto del 2023 por un total de $60.000, quedando un saldo de $39.000 para el Tribunal de Recurrencia de estos préstamos a un jugador con un salario alto de $16.666, que es lo que indica la información del caso, ¿no? Era un claro indicio de que el club conocía el problema financiero y la patología de adicción, porque no se entendía para qué había solicitado tanto dinero de préstamo. Otro detonante, otro aspecto a tomar en cuenta es de que este señor, este jugador, ha sido evaluado por un psicólogo, un médico psicólogo del club para donde prestaba sus servicios. Es el club UFC Cusco. Entonces, de ahí ya existía el conocimiento de un diagnóstico psicológico psiquiátrico. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que el club queda legado como estrategia, ¿no? El jugador abandonó el país intempestivamente y que las ausencias al entrenamiento el 6 y 11 de noviembre han sido comunicadas informalmente vía WhatsApp, ¿no? Justifica, donde le han justificado un despido por falta grave bajo la legislación laboral peruana, ¿no? El decreto legislativo 728. Esto tiene que ver con el tema laboral. Además, el club Cusco intentó desacreditar el certificado del médico que lo había evaluado, aduciendo que era solamente un coach motivacional y que no estaba habilitado para ejercer el ejercicio de la medicina. En todo caso, el TAS desmontó de la estrategia del club al demostrarse que el club Cusco FC pagaba los honorarios del médico bajo la glosa de servicio de psicología, pero no dice motivador. Sin embargo, el TAS determina que el jugador cometió una falta de diligencia al no solicitar autorización previa para salir del país, configurándose una corresponsabilidad. Por el TAS ratificó su despido sin justa causa. El club sabía que estaba enfermo, pero redujo drásticamente su indemnización, que lo vamos a seguir tratando en otros puntos, ¿no? La petición de la FIFA para la indemnización era de 199.999.000 dólares, casi $200.000. Sería un aporte a la información del debate, ¿no? Sí, correcto. Habíamos pasado por alto ese asunto. Y sí, pues el club sí tenía conocimiento previo del Sí, estado de sí salud tenía. mental.
Sí, señor. Y justamente posterior, eso viene a influir en la valoración del TAS respecto a la existencia o la inexistencia de una justa causa para el despido. Pues sí, sí, tiene conocimiento, es un buen punto a valorar. Y también respecto al viaje, ¿no? Que si más no me equivoco, déjenme precisar bien, es mediante un correo electrónico ponen tanto de su diagnóstico del tratamiento que va a iniciar, ¿no? Donde él también expresa su voluntad de reincorporarse una vez que esté recuperado. Entonces, eh, son detalles en cuenta que se empieza a valorar puntos más adelante, pero sí, es Sí, importante. este tipo de enfermedades, este tipo de enfermedades psicológicas o psiquiátricas, lo que normalmente sugieren los especialistas, por contar un tema, ¿no? Es que sea tratado bajo la vigilancia familiar. Y este señor, pues, era un extranjero en este país, era uruguayo. Y para poder tener todo el apoyo necesario en la rehabilitación, que ese es el término, tenía que viajar a su país. Correcto. Avanzando, compañeros, el Sí, punto sí, B, sí. ¿qué es el convenio arbitral? Entonces, vamos a empezar a tallar un poquito más de doctrina, un poquito más de conceptos. ¿Alguien quiera iniciar al respecto sobre este punto? ¿O me dan pase? ¿Puedo dar algunos alcances? Claro, para poder unificar criterios. Muy bien. Bueno, en este caso, el convenio arbitral viene a entenderse como un acuerdo en el cual las partes deciden que si surge una controversia, este no va a ser resuelta por un juez estatal, sino por un tribunal arbitral. Eh, en otras palabras, el convenio arbitral es un documento que da origen a la competencia de los árbitros. Entonces, sin él, los árbitros no tendrían ninguna autoridad para emitir un laudo. Entonces, más o menos por ahí va el tema del convenio arbitral. En estos primeros puntos, los que vengo resaltando, son como que los ordenamientos jurídicos que puedan respaldar de alguna manera este. Y acá hay una contingencia, o perdón, un dato que va ciertamente En ligero, materia deportiva, ¿no? así es, ¿no? En Que materia deportiva. el ámbito del arbitraje deportivo internacional, sin embargo, el convenio arbitral presenta una particularidad. Ahora, ¿cuál es esa particularidad? ¿No? Que no adopta de forma, o perdón, no adopta la forma de una cláusula arbitral inserta directamente en un contrato, sino que deriva de la adhesión voluntaria de clubes, jugadores y federaciones, los estatutos y reglamentos de las organizaciones deportivas internacionales. Entonces, acá entra a tallar otros puntos más, ya no solamente una normativa Sí. eh, legislativa nacional, sino otro tipo de regulaciones, Reglamentos, así es, ya sea reglamentos. reglamentos generales del ámbito deportivo, de las En el federaciones, ámbito los propios deportivo, así estatutos es. y esas cosas. Aquí estamos hablando incluso de los reglamentos del TAS y los reglamentos de la FIFA, inclusive. Así es, sí, tiene cierto direccionamiento para poder tratar este tipo de convenios o este tipo de acuerdos, ¿no? Así es. ¿Algo más se quieran aportar para continuar? Oye, compañero, en vista que es un acuerdo bilateral entre ambas partes, para evitar un conflicto ya judicial, se acude pues a órganos internacionales como el laudo arbitral y ahí entra a tallar el TAS, ¿no? Como árbitro ya, como un arbitraje que ya pone ya fin a la controversia y dando su veredicto final. En tal sentido, el tribunal, el TAS ya dijo, ¿no? En su resolución que va a ser ecuánime en ambas partes, ¿no? Tanto como para el jugador como para el club, para no perjudicar a ambas partes, ¿no? Y dando al club que pague una indemnización al jugador y como que el jugador también tenga que acogerse a unos reglamentos, ¿no? En tanto sea necesarios. Y es por eso que ponen fin a esta controversia, ¿no? Es por eso muy importante en este sentido el TAS, ¿no? Que regula, creo que, las normas a nivel de la FIFA. Bueno, ese es mi aporte, compañero. No sé, compañero, No, sí, ¿qué claro. En puedes este acotar? punto, el convenio arbitral no aparece escrito así tácitamente, no está expresamente Así escrito es. dentro del contrato de trabajo del jugador. Entonces, al no estar inmersamente escrito o detallado,
Entonces ya empiezan a integrar otras reglas para que se pueda dar formalidad. Se adhesiona, Correcto, así sí. es correcto. Entonces, como que tiene cierta, esa es la particularidad, ¿no? Que vemos, si bien no hay un acuerdo de ambas partes, dentro de un acuerdo arbitral sí está establecido, pero en el tema del ámbito deportivo, el convenio arbitral no está, pero sí se tiene que respetar y otras formas de cómo orientarlo para que se pueda aplicar. Muy bien, chicos. Punto C. ¿Se puede arbitrar sin convenio arbitral? Es la tercera pregunta. Y voy a empezar a leer un poco para Definitivamente empezar. no. Voy a leer los dos primeros puntos para empezar a detallar y empezar a dar aportes. El primer punto, la respuesta general es que no, pero ¿no? ¿Qué nos dice? Que el convenio arbitral constituye el presupuesto esencial que habilita la competencia de un tribunal arbitral. Ahora, sin un acuerdo válido es de sometimiento a arbitraje, los árbitros carecen de jurisdicción para resolver una controversia, pues su poder decisorio pre- eh, proviene de la autonomía de la voluntad de las partes y no del ejercicio de la potestad jurisdiccional del Estado. Punto clave. Sin embargo, el arbitraje deportivo o internacional presenta una particularidad. El consentimiento no siempre se manifiesta mediante una cláusula arbitral, expresamente en un contrato, sino que puede derivar de la aceptación de los estatutos y reglamentos de las organizaciones deportivas internacionales. Entonces, como que acá va justo lo último que hemos mencionado en la diapositiva anterior. ¿Algo más que aportar en este punto, compañeros? Sí. Respecto a este tema, justo como lo habías mencionado en el punto anterior, en la práctica jurídica internacional y deportiva existen figuras donde el convenio no se firma en un documento único y directo entre las partes, lo que a menudo se confunde entre los entendidos o entre los legos, ¿no? El arbitraje estatutario o por referencia, en el caso de este laudo, el contrato de trabajo entre el Club Deportivo Cusco FC y el jugador no requería una cláusula tan extensa, es lo señala el TAS. Al estar el club afiliado a la Federación Peruana de Fútbol y el jugador registrado en el sistema organizado por la FIFA, ya ambos aceptaban de forma automática y por revisión a los estatutos de estas instituciones, tal como se menciona en el artículo 50 del Estatuto de la FIFA, y establece que el TAS es la última instancia de apelación en esta aceptación de cadena de reglamentos deportivos. Se considera jurisprudencialmente como un convenio arbitral perfectamente válido y vinculante. ¿Algo más que aportar, compañero Richard? Sí, estoy de acuerdo con el compañero, ¿no? En vista de que se puede, puede existir arbitraje sin convenio arbitral, bueno, ya que el convenio arbitral es el fundamento de la competencia del tribunal arbitral, sin sin los árbitros no se puede conocer el conflicto en sí, compañeros, ¿no? Eh, necesariamente tiene que existir un convenio arbitral para poder esto poner fin a una controversia entre ambas partes, ¿no? Bueno, ese es mi aporte, compañero, en tal sentido. Claro, puedo precisar algunos detalles, ¿no? Que justamente parte de este modelo, como que demuestra que ha evolucionado el arbitraje internacional, eh, Sí. que no solamente basta con analizar el contrato, eh, también debemos observar en conjunto parte de las normas institucionales que regulan la actividad deportiva. En este caso, como lo que venimos analizando en este laudo. Entonces, rescatando un poco de lo que había mencionado al final de la diapositiva anterior, era pues de que no existe, o sea, esta cláusula como tal no existe en ese tipo de contratos, pero sí se tiene que aplicar, sí Se ha tiene que tenido que ser. adicionar, se ha tenido que adicionar otros reglamentos relacionados al tema deportivo para poder darle una interpretación y emitir un laudo referente a estas normas, ¿no? En los que probablemente hayan incurrido tanto el club como el jugador. Así es, si no me equivoco, es
un consentimiento por adhesión estatutaria, más o menos, algo así Exacto, por ahí. claro, sí. Claro, sí, pues es un tema de arbitraje estatutario o por referencias también, como lo decías. Correcto. Muy bien, chicos. Sí, siguiendo, vamos 19 minutos, hay que correr. Respecto al punto D, ¿qué agregarías al convenio arbitral citado? En este caso, como ya habíamos debatido anteriormente, eh, consideramos, ya que estábamos hablando del tema del tratamiento médico, hay cosas que no se han incorporado. Y a consideración del equipo, pues, podemos detallar algunas cosas. Es uno, que se debe agregar cláusulas específicas sobre el tratamiento de situaciones médicas. Y lo segundo sería agregar cláusulas de confidencialidad reforzada. Pero esto, ¿a qué abarca o a qué va? Eh, si bien se está tomando temas médicos, ¿ya? Se tiene que especificar justamente para que la evaluación sea mucho más exhaustiva, más precisa. ¿Qué establecemos? Que el convenio podría establecer un procedimiento específico para casos de enfermedad física o mental, regulando aspectos como reconocimiento de certificados médicos, médicos extranjeros, designación de peritos médicos independientes, comunicación obligatoria entre jugador y club, suspensión temporal de obligación de deportistas durante su tratamiento. Entonces, este tratamiento de situaciones médicas no está establecido como tal, pero sí debería incorporarse para que, como parte de reglas. Y también la cláusula de confidencialidad. ¿Por qué? Si bien esto puede o tiende a ser público, estamos hablando de un tema que se puede volver mediático o puede afectar la reputación. Entonces, que se tome con mucha confidencialidad, que sí se incorpore esta cláusula, pero que sea muy, muy confidencial, ¿no? Y un punto clave era este último de acá, ¿no? Que únicamente pueda difundirse el contenido del laudo, pero no cosas muy, muy precisas que pueda mellar a una persona. ¿Algo que aportar, compañeros? Sí, me parece, sí me parece idóneo que se pueda profundizar más en las cláusulas específicas sobre el tratamiento de situaciones médicas. Eh, o en todo caso, se podría hacer este hincapié de que se podrían someter a los jugadores a evaluaciones constantes, ¿no? Y a la detección ya de algún problema renuente, si ya tomar las cartas en el asunto, como se dice, porque los contratos deportivos o los contratos y los pagos de los haberes de estos jugadores son sumas exorbitantes. Entonces hay un riesgo de la pérdida de una inversión en una mala contratación de un jugador que, bueno, por que tenga mucha destreza, ¿no? En el deporte, pero tiene un problema físico-mental. Entonces, sopesar, ¿no? Si es una buena inversión, a final de cuentas. Pues sí, Claro, compañero, comparto tu posición. Tienes mucha razón, ¿no? Porque los filtros deberían ser ya más exhaustivos. En vista que, como usted dice, ¿no? El club invierte dinero, no para que trate mal a una persona o para que se vaya del equipo. Un club invierte para que tenga una buena campaña de temporada. Este caso le perjudica bastante al club, ¿no? Porque él invierte un dinero y el jugador tiene males psiquiátricos y para eso tiene que haber pues, una reglamentación médica exhaustiva, ya que el jugador también no es derecho al trabajo, se respeta, ¿no? Derecho fundamental al trabajo y a la salud, pero está yendo a un club a trabajar y como toda empresa tiene que ver sus dividendos, sus ingresos, ¿no? No va a ir a perder. En ese sentido, sí debería ponerse más énfasis en la acreditación médica y evaluaciones constantes para que no ocurran nuevamente estos actos de los jugadores, ¿no? Bueno, sería mi punto de apreciación, compañeros, en este sentido. muy bien, chicos. Dice, Perdón, qué Javier, le agregaríamos? Sí, disculpe perdón, que te sí. corte. Tenemos 10 minutos en la transmisión. Les pediría que podamos avanzar antes que se corte. Ya, dígame, cuánto tenemos? 30, ¿verdad? Sí,
El Zoom se cierra en breve. Ah, Punto, ya, ¿En ya. qué tiempo? tenemos ¿Cuánto 10 tiempo tenemos? minutos. 10 minutos. Sobrado, sobrado, sobrado. Punto D. Dos preguntas. Ujú. Ahí Los la, árbitros pueden alterar y o modificar el convenio arbitral. Explica a la luz de la doctrina y jurisprudencia. En este caso, los árbitros no pueden modificar el contenido, ¿no? ¿Por qué? Porque dicho convenio constituye el límite de su competencia. O sea, si no estuviera esto, se excederían demasiado. Entonces, hay ciertos parámetros que sí o sí tienen que cumplir. Entonces, algo que quieran enriquecer esta parte, compañeros, para seguir avanzando. Claro, no se puede alterar o modificar el convenio arbitral, pues, ¿no? Explica a la luz de la doctrina y la jurisprudencia. Lo que sucede también es de que este procedimiento, al ser un laudo definitivo, cuando se le notifica a la FIFA y si el Cusco FC no realiza el pago a las cuentas bancarias designadas por el jugador dentro del plazo habitualmente, el jugador solicita la ejecución en consecuencia del artículo 24 del reglamento de la FIFA. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? De que se está sometiendo, en definitiva, a los estatutos que indica la FIFA. Entonces, definitivamente, pues no se pueden alterar y modificar, toda vez de que, como ya lo he mencionado, esto es un acuerdo de voluntad de las partes. Y este principio deriva directamente de la autonomía y la voluntad, ¿no? Y la consideración de las partes, que es un pilar fundamental del arbitrado. Si los árbitros pudieran modificar libremente el convenio arbitral, desaparecería la esencia, pues, del arbitraje, tal como lo mencionamos nosotros en estas PPTs. Así es, los árbitros solo pueden interpretar el convenio arbitral, pero no pueden modificarlo. Interpretar, así es. claro, ya, Entonces, claro, si modificarían ya no sería pues una arbitral, ¿no? Ya pierde como es el convenio de esencia. Solo tienen que basar. Interpretar, hay un término que dice muy claro, interpretar no significa modificar, correcto. Entonces, ese es el bajo límite ningún que tienen que respetar, motivo. Sí, ¿no? así es. Muy bien, chicos. Pasando al último punto. ¿Cómo se ejecuta el laudo en cuestión? O sea, ¿cómo se hace efectivo? ¿Cómo ejecutamos esto? Si bien en procesos convencionales eh, lo hacemos mediante algunos procesos, acá lo hemos establecido como tres. Cumplimiento voluntario, que sería lo ideal. Una ejecución deportiva y ejecución judicial internacional. ¿Algo que quieran aportar, chicos? Tenemos 4 minutos. Claro, el sistema de ejecución coactiva de la FIFA en tema deportivo es uno de los mecanismos principales, ¿no? Que más complicaciones les ha traído a los clubes deportivos. Eh, el TAS modifica el fallo denominado, en este caso, ¿no? Que Cusco FC debe pagar al jugador remuneraciones pendientes de septiembre, octubre y parte de noviembre de 2023, más una indemnización reducida de $41.000, todo con un 5% de interés anual. ¿Por qué? Porque durante el procedimiento, al ser el laudo definitivo, se notifica a la FIFA si Cusco FC no realiza el pago a las cuentas bancarias designadas por el jugador dentro del plazo, habitualmente 45 días. El jugador solicita la ejecución de las consecuencias del artículo 24 de la FIFA. Entonces se produce una sanción automática y una prohibición estricta de inscribir un nuevo registro de jugadores. Entonces, se hace de cumplimiento, como lo mencionabas, voluntario. Hay una ejecución deportiva y una ejecución judicial internacional, como lo mencioné en estos puntos, ¿no? Claro, compañero, sí, como dice el compañero, ¿no? En este sentido, el laudo del TAS es obligatorio y definitivo para las partes, compañero. Eso sería todo, ¿no? Para concluir, compañeros, quiero decir que el caso TAS 2025 demuestra que el arbitraje deportivo moderno no se limita a resolver controversias contractuales, sino que integra principios del derecho laboral, los derechos humanos y la buena fe contractual. El Tribunal Arbitral del Deporte busca adquirir la estabilidad y las relaciones deportivas con la protección de los derechos fundamentales como la salud, el debido proceso y la dignidad deportiva, ¿no? Consolidando una justicia deportiva y especializada y compatible con los estándares internacionales.
Bueno, compañero, ese sería todo mi aporte. No sé si podemos aportar algo más. Gracias. Sí, en esta parte tiene que cumplirse como tiene que ser, es la forma obligatoria, o perdón, la forma Ok, voluntaria. Entonces, si sí, ello no ocurre, recién intervienen los mecanismos disciplinarios de la FIFA u otros entes. Entonces, acá, como la profesora nos mencionaba, no existe coerto, no podemos, pero hay otras formas, otros entes que sí intervienen para que se pueda hacer efectivo. Por ejemplo, sí, a un club puede ser sancionado o se le prohíbe registrar nuevos jugadores para, sí. para las siguientes temporadas. Es una forma de exigencia, ¿no? Porque ya le sancionan de forma disciplinaria. En este caso, ¿quién lo hace? Ya la FIFA. Cosas así. Entonces, de esa manera se viene a ejecutar el laudo, no como lo que vemos acá en la diapositiva. Muy bien, chicos. Esa es la última pregunta. Acá podemos presentar lo que son las referencias. Y a modo de cierre, como una reflexión final, consideramos que este caso demuestra cómo el arbitraje deportivo busca equilibrar el cumplimiento de los contratos con la protección de derechos fundamentales de los deportistas. Entonces, el tribunal arbitral eh, no solo analiza lo que son las normas jurídicas, sino también empieza a analizar lo que son los principios de buena fe, la estabilidad contractual, un debido proceso y también que exista proporcionalidad en las sanciones. Entonces, Hay un, ya estamos cerrando, compañero. Entonces, acá nos permite comprender que el convenio arbitral es mucho más que una simple cláusula contractual. Entonces, es un instrumento que nos hace posible una justicia de forma rápida y uniforme, y de esta manera poder resolver las controversias que tenemos. En el ámbito deportivo, que es lo que estamos este laudo, la formación arbitral examinó el artículo R47 del Código TAS y el artículo 50 del Estatuto de la FIFA para ratificar que efectivamente tenían jurisdicción válida para resolver la apelación e interpretar para la aplicación de estas normas. Muy bien, chicos. Gracias, compañero. Con eso cerramos. Ya nos hemos sobrepasado el tiempo. Así que Muchas gracias. buenas noches con todos y gracias por sus aportes. Hasta luego. Compañeros, muchas gracias. Un gusto Muchas compartir con gracias. ustedes. Bueno, que tengan un bonito día. Gracias. Gracias. Hasta luego.